alérgica o fiebre del heno es una reacción de las membranas de la mucosa de la nariz después de una exposición a partículas de polvo, de polen, algunas veces al frío u otras sustancias que perjudican al que sea alérgico. Ante esto, se ven afectados los ojos y la nariz principalmente. Esta inflamación determina la producción de hiperactividad nasal ante estímulos por la inhalación de alérgenos. Algunas personas con este tipo de fiebre del heno suelen presentar pólipos nasales y sinusitis. La rinitis alérgica es uno de los padecimientos crónicos más comunes y afecta a millones de personas. La afección puede hacer que tenga secreción nasal y sufra de comezón durante todos los meses de florecimiento de las plantas o al exponerse a otros factores alérgicos desencadenantes. Otros síntomas de la rinitis alérgica son constipación nasal, cefalea y más raramente mareo tipo vértigo. Definitivamente la rinitis alérgica es una de las principales manifestaciones de lo que sería como tal una reacción alérgica. Y es que precisamente según o en función a los síntomas que estas reacciones producen, podríamos clasificarlas en alergias respiratorias, alergias en la piel y también alergias en este caso oculares. ¿Cuáles son precisamente las manifestaciones más frecuentes en una persona alérgica? En una persona alérgica de tipo respiratorio, las más frecuentes son generalmente rinorrea, eso es moco, estornudos, obstrucción nasal y uno muy elemental que es el prurito, por el cual los pacientes hacen las muescas y se restriegan, como se dice vulgarmente, en la nariz, ¿no? Entonces van haciendo ese saludo alérgico que es característico de la persona que parte en el cartílago. Termina muchas veces incluso deformando un poco la nariz. Porque eso es inconsciente, realmente los síntomas son muy desagradables, ¿no? No es que las alergias sean mortales realmente en el caso de la rinitis, pero realmente una persona que la sufre la pasa muy mal. La pasa muy mal. Así Su condición de vida disminuye bastante, ¿no? Otro de los síntomas que conocemos que quizás se manifiesta con mayor frecuencia es el caso de la conjuntivitis alérgica. ¿Cuándo se produce esto? Bueno, la conjuntivitis alérgica viene siendo una especie de extensión de la alergia nasal a los ojos. Entonces es muy frecuente ver, más que conjuntivitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica. Son pacientes que inclusive llegan quejándose de problemas oculares y cuando los examinan le encuentran la nariz muy congestionada y asociada a los síntomas de alergia. La conjuntivitis alérgica es alérgica, no es contagiosa. Mucha gente tiene la creencia de que la conjuntivitis es una enfermedad contagiosa y es diferente. Y se comporta en forma similar a la rinitis alérgica, es decir, existe una exposición a agentes generalmente ambientales. Los alimentos no suelen ser un problema causante de conjuntivitis alérgica y el paciente se beneficia de los tratamientos tanto antialérgicos, en el caso de la conjuntivitis, que existen no solamente los tomados por vía oral, sino que hay también los tópicos oculares, es decir, las goticas, los colirios oculares, y existe la opción de las vacunas, la inmunoterapia, para tratar la alergia, igualito la nasal, la ocular, inclusive algunas formas de asma, ¿no? ¿Existen otras manifestaciones en el plano, digamos, ocular cuando tenemos alergia, aparte de la conjuntivitis? Puede haber complicaciones del uso de la presentación prolongada de la conjuntivitis alérgica y los pacientes pueden tener lesiones inclusive a nivel de la córnea. Entonces, si se compromete la córnea, que es una parte transparente del ojo, entonces deja de ser transparente y se compromete la visión. En algunas formas severas de conjuntivitis de origen alérgico, que pueden estar asociadas a otras enfermedades como dermatitis atópica, el paciente pues, puede ameritar unas medidas que tienen que ser muy agresivas para proteger su visión. ¿Cuán importante es diferenciar precisamente entre una conjuntivitis alérgica y una conjuntivitis, en este caso bacteriana? Bueno, muy sencillo. La conjuntivitis bacteriana realmente es muy episódica, se produce cuando se contrae el germen y se cura mediante antibióticos. En cambio, la conjuntivitis alérgica se va a presentar en la medida que el paciente esté expuesto. Imagínate si una persona fuera alérgica al perro y tiene un perro en su hogar. Viviría permanentemente con la conjuntivitis hasta que decidiera pues, buscarle un nuevo hogar al perro. De modo que, y también el tratamiento es con antialérgicos que pueden ser orales o tópicos igualmente, como te decía. Pero en todo caso, las opciones de tratamiento son diferentes y la forma en que se comporta la conjuntivitis alérgica y la conjuntivitis infecciosa es diferente también. Ahora, doctor, también en el caso de la piel, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes? En el caso de la piel, las manifestaciones en los procesos alérgicos generalmente son por problemas de dermatitis, ¿no? Son sustancias que actúan, pues, normalmente en piel
puede ser tópicamente por una dermatitis de contacto con un agente en específico como metales, que es lo más frecuente, o otro tipo de sustancia química que el paciente o que la persona maneja a diario y realmente no es de su conocimiento, como monedas, níquel, otras cuestiones. La otra forma son manifestaciones sistémicas, generalmente cuando hay ingestión de ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que pueden provocar reacciones analizadas en el individuo y dan este tipo de manifestaciones a nivel de piel, generalmente muy característica por el prurito. Entonces, lo vemos mucho en los niños, ¿no? Con la ingestión de productos lácteos en la infancia. Por eso que tratamos de fomentar, como nosotros como pediatras, la lactancia materna, porque esto evita la sensibilización a largo plazo del individuo. Pacientes generalmente que la proteína, como conocemos, de vaca tiene componentes que no son digeridos por nuestra enzima, como es la amilasa que nosotros tenemos para digerir la leche. Y entonces esto rompe la barrera prácticamente intestinal de protección que nosotros tenemos, están en esas proteínas directamente y son los que provocan esas reacciones de dermatitis dramática en los niños, que conocemos como dermatitis atópica, ¿no? Hablábamos al inicio del segmento, en este microinformativo, sobre el tema de la rinitis alérgica. ¿Esto está en cierto modo relacionado o se pudiera decir que quizás es una causa de lo que conocemos también como el asma bronquial, generado como un síntoma de alergias? Hay relaciones que se han establecido estadísticamente, no necesariamente son relaciones etiológicas o causales. ¿Qué quiere decir esto? Mira, existe lo que se llama la marcha atópica. La marcha atópica es una relación estadística que se ha establecido que un gran número de personas alérgicas van presentando sucesivamente a lo largo de su vida diversas manifestaciones. Los clásicos que presentan en los primeros 2 años de vida, las manifestaciones de alergia alimentaria, generalmente la leche de vaca. Luego se presenta la clásica dermatitis atópica, que es una erupción crónica de la piel muy pruriginosa, es decir, con mucha picazón, y es crónica. Y generalmente eso se va resolviendo alrededor de los 5 años de edad, en más del 80% de los casos. Después se presenta, es la edad del asma, ¿okay? Que se presenta en esta edad, en la edad escolar, 6, 7, 8 años, y generalmente dura hasta la adolescencia, es decir, 3/4 partes de los niños asmáticos se le quitan antes de llegar a la adolescencia. De modo que el pronóstico en general es bueno, es razonablemente bueno, siempre y cuando el niño sea oportunamente atendido. Y finalmente, después de la adolescencia, existe la rinitis alérgica, que a diferencia de las otras, llegó para quedarse. Los pacientes con rinitis alérgica, a los 10 años, el 90% siguen siendo alérgicos. Y que es a lo largo de toda la vida, ¿no? Exactamente, entonces es importante este tipo de pacientes tomar las medidas de control adecuadas. Fíjate que el impacto que tiene la rinitis alérgica es muy grande sobre la escolaridad. Por ejemplo, se ha hecho trabajo de investigación donde se ha demostrado que un estudiante tiene aproximadamente un 30-40% más de chance de raspar un examen si tiene rinitis alérgica que si no la tiene. Wow. Y si además él se automedica o lo medica un médico con medicamentos antialérgicos, pero sedantes, que son los de la vieja guardia, pues los de primera generación, ese tipo de medicamentos ocasiona también un deterioro en el rendimiento que puede subir hasta el 70% el chance de raspar en los exámenes. Y como quien dice, eso es importante. O sea, para mí como padre es muy importante que mi hijo rinda en sus exámenes y tengo que tratarlo adecuadamente. Igualmente, desde el punto de vista laboral, han hecho estudios en call center, o sea, estas personas que uno llama a la compañía telefónica para pedir un servicio, o al banco, lo que sea, y son personas que trabajan nada más atendiendo llamadas telefónicas. Si el paciente tiene rinitis alérgica, disminuye su eficiencia en la atención de llamadas telefónicas en un 30%. Y a la hora de conservar un empleo es importante, pues, uno mantener los niveles de rendimiento en el trabajo. Y si uno tiene rinitis alérgica, si bien no es una enfermedad que amenaza la vida del paciente, es una enfermedad que puede causar un impacto social y socioeconómico importante. Ahora, también pudiéramos clasificar o se clasifican como tal las alergias, en este caso dependiendo de los alérgenos que las desencadenan, ¿no? ¿Cómo pudiéramos clasificarlas en este tipo? Ya hablamos de las alergias alimenticias. Sí, por supuesto, las provocadas por alimentos, asociadas a agentes ambientales o inhalantes, las derivadas de medicamentos. Luego está una categoría de lo que son las alergias por contacto, que hay también muchos tipos de sustancias que pueden ocasionar, como decía el doctor, pues, metales, sobre todo el níquel, pero también cremas, antibióticos en cremas, cremas cosméticas. El látex, por ejemplo, se habla muy poco, guantes de látex. Hay gente que utiliza guantes de látex y va desarrollando sarpullidos en las manos muy pruriginosos, con mucha picazón. La alergia al níquel, a ciertos metales también. Sí, exactamente como ocurre con la fantasía y diversas aleaciones, con los relojes, con los cinturones, etcétera, cuando tienen contacto directo con la piel. Los insectos serían otra fuente de alérgenos. Sí, exactamente. Además hay la exposición ocasional, pero existe la exposición también laboral. La gente que trabaja en granjas donde se produce miel, pues pueden desarrollar una sensibilización
a las picaduras de abeja. Entonces, es un problema laboral importante para ese paciente. ¿Podríamos, doctor Mantilla, en este caso diferenciar un poco entre los principales alérgenos que causan algún tipo de reacción en niños y los que lo hacen en el caso de los adultos? ¿Cuáles serían? Bueno, Los más frecuentes quizás. los alergenos en general no tienen diferencia por grupos etarios. Digamos, en un principio, los inhalantes, ¿no? Que son los que provocarían la reacción inmunológica, como es el epitelio del animal, como es el ácaro, como es el polvo que está constituido por estos... El polen quizás de las flores también. Sí, el polvo de la casa que tiene restos de insectos, cucarachas, mosquitos, ¿verdad? Y la parte del ácaro. Esto agrede tanto a pacientes adultos como a niños. Quizás una diferencia muy importante en el grupo etario sería lo que anteriormente comentamos, la alergia alimentaria, básicamente dada por la lactancia, ¿no? Cuando no se da a los niños, sino que se justifica por fórmulas artificiales, y entonces lo que provocaría mayor cuadros alérgicos y predisposición a posteriori a esa marcha alérgica que nombró el doctor a lo largo del paso cuando el paciente tiene antecedentes atópicos muy importantes, porque es de saber y es de notar que la gente debe conocer que es importante el antecedente atópico y la condición del individuo a tal que desarrolle una alergia en el futuro, ¿no? Es decir, que nacemos con una predisposición alérgica y también podemos desarrollarla a lo largo de la vida. Ciertamente, podemos desarrollarlo a lo largo de la vida, por eso que hemos pacientes, bueno, yo he comido toda vida marisco y no me ha pasado absolutamente nada, y lo sigue comiendo como que si no hubiera ocurrido absolutamente ningún cambio en su vida, pero hay personas que a la tercera, cuarta, quinta posición de determinado alimento o determinada sustancia ya reaccionan su condición alérgica. Algunos más graves que otros, depende de la condición del individuo, por eso es que es muy importante la predisposición. ¿Es posible en este caso también predisponer al feto, al bebé, digamos durante la etapa de gestación, a padecer de alguna alergia una vez que nazca, digamos por aquellos alimentos que pueda ingerir la madre durante este periodo, estos 9 meses? Ese es un tema extremadamente polémico. Se han hecho muchas investigaciones que son además muy complejas, porque para tú saber si una determinada condición alimentaria o ambiental causa una alergia más adelante en la vida, pues tienes que seguir un número importante de niños, presumiblemente sanos, durante un montón de años. Entonces es muy complicado. No ha habido hasta ahora una recomendación sólida en cuanto a restricciones dietéticas de las madres, independientemente de que sean alérgicas o no, o exposición a medicamentos, o exposición a factores ambientales, y que para poderles garantizar, no, mira, si tú haces esto, tu hijo no va a ser alérgico. Eso todavía no existe, probablemente existe. Hay algunas investigaciones interesantes que se están haciendo, pero no estamos en una posición todavía de recomendarle, mira, hay que evitar esto. Más bien estamos con, primero, si una alergia alimentaria frecuente en bebés es la alergia a la proteína en leche de vaca, pues lo razonable es estimular la lactancia materna, no tanto porque la leche materna tiene factores protectores para muchas enfermedades, sino porque eso va a disminuir el chance de que consuman leche de vaca en los primeros meses, que sería el factor. O sea, si no te expones a lo que te puede causar la alergia, pues no vas a tener la alergia, ¿no? De modo que así funciona. Y otro aspecto importante es que las alergias alimentarias se comportan diferente, no solamente por la parte de la leche de vaca, que los niños suelen ser alérgicos, y esa es una alergia que si es bien manejada, se resuelve en la gran mayoría de los casos, en los 2 primeros años de vida, sino que además es relativamente frecuente la alergia al huevo en niños pequeños. El huevo, te digo, y leche son frecuentes en niños, en cambio en adultos se presentan las reacciones a marisco y a pescado que no se ven en niños, de modo que siendo eso como los alimentos más frecuentes.